Peregrina de la costa del Pacífico, estudió letras en la UNAM. Le apasiona capturar recuerdos con su cámara y forjar poesía. Ganadora del segundo concurso internacional Benemérito de América 2005, Tierra Adentro, categoría Cuento. Junto a Gina Kinkowicz y Miguel Reynoso, coordina Luz Besania, gestión de contenido. Sus textos aparecen en la antología Somos Lectores y Escritores, SM 2012, Tierras de Arce, La Sonámbula 2015, En las Memorias de las Lunas de Octubre, ISC 2017, Cola de Tigre, Luz Besania 2018, En Alquimia de Aguas Decantadas, Tinta Nueva 2019, Con Biombo de Movimientos Mexicanos, Cisne Negro 2019, en la antología del Movimiento Internacional de Poesía Vuelo de Mujer, El Vuelo del Fénix 2019, y su nombre tiene una entrada en la letra A del Diccionario de Escritoras en Guadalajara, Salto Mortal 2017. Desde 2019 tutela talleres de escritura creativa exclusivos para mujeres, creando una analogía entre las labores textiles y la escritura femenina, en los que aborda las preocupaciones y ocupaciones de la mujer contemporánea, su relación con sus ancestras y el devenir de su futuro. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1979. Socio en Santi Ediciones, agencia de servicios editoriales, editor y corrector de proyectos editoriales, de libros de investigación, revistas científicas y tesis. Asesor en proyectos de autopublicación. Productor de versiones físicas y electrónicas de publicaciones. Gestor en derechos de autor, ISBN, ISSN y registro de marcas. Nacida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estudió lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Chiapas. Se ha desempeñado como docente en secundarias y preparatorias de comunidades indígenas, editora y escritora en libros de texto de educación media y de literatura para las editoriales EDB, Norma, Editores Mexicanos y Verso Destierro, así como promotora de la lectura en escuelas de educación básica para el programa ALAS y Raíces en el estado de Chiapas. En 2011 funda la editorial La Tinta del Silencio, donde se enfoca a la encuadernación artesanal y cuidado editorial, en donde lleva editando más de 60 libros de autores emergentes latinoamericanos de cuento, poesía y minificción. Y bueno, esos son nuestras participantes y nuestros participantes, a quienes les agradezco muchísimo que me hagan el honor de participar en este primer aniversario. Quiero darles a todas y a todos la bienvenida a Los Aromas del Café, un remanso de literatura, cultura y creatividad, donde todas las voces son escuchadas. Y vamos a entrar de lleno a este tema que nos trae este día, a esta reunión, a esta tertulia magistral. Pues hablando un poco acerca de la publicación, ¿no? Ya sabemos que el mundo editorial es ciertamente complejo, que de pronto pareciera muy lejano el día en que alguien pueda publicar una de nuestras obras, nuestro poemario, novela, cuento, etcétera. Y el día de hoy se reúnen aquí estos tres expertas, para hablarnos acerca de todos estos temas. Yo quisiera empezar con uno que es básico, fundamental, y que también es como muy de moda, ¿no? Que está muy de moda, y es la autopublicación. ¿Qué pasa de pronto con la autopublicación? ¿Cuáles son, pues ahora sí, sus pros, sus contras, etcétera, etcétera? ¿Qué te parece si iniciamos contigo, Anaís? Hola a todos, muchas gracias, Paola, y saludos a Anja y a Rafa. Es un gusto estar aquí. Y bueno, para el tema de la autopublicación, parece muy importante, ¿no? Que hay que comentarles a quienes están interesados en, pues, a tomar, digamos, esta, pues, sobre todo gran decisión, ¿no? De
de lanzarse al ruedo del medio editorial, que pues investigue muy bien, ¿no?, las opciones que hay en el medio editorial, tanto para la publicación impreso, libros impresos, como libros digitales, ¿no?, que ya hay ya hay muchas opciones, pues vamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante para que a partir de esto, pues tengan las mayores herramientas, ¿no?, para tomar decisión, ¿no? La autopublicación, ¿en qué consiste? Bueno, de manera personal, pues es que el autor decide lo que es qué formato va a salir su libro, incluso la portada, ¿no? Cuánto tiraje está él dispuesto a publicar, ¿no? Y en qué medios lo quiere distribuir, ¿no? Ya sea de manera personal, pues hay autores que, por ejemplo, antes de publicar, pues ya tienen una serie de pues de herramientas, digamos, ¿no? Ya tienen su página web, ya tienen una o dos cuentas en redes sociales, ¿no?, donde pues ya tienen seguidores, ¿no?, y han publicado ya sea en revistas, en publicaciones pues periódicas, ¿no? Entonces, digamos que ya tienen un cierto camino, y entonces lo que pues quieren, digamos, es ya lanzarse, ¿no? Entonces ya tener el libro impreso o el libro digital o ambas cosas. Y bueno, en este caso la autopublicación, pues como autor te permite tener como pues prácticamente toda la libertad para que tú decidas en qué formato, sobre todo, y en qué tiraje, si es impreso, pues va a salir, ¿no? Y si es digital, bueno, en qué plataformas lo puedes publicar, ¿no? Incluso el formato, ¿no?, porque hay varios, y bueno, eso, digamos, de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, bueno, a los últimos años, pues, es una gran posibilidad. Bueno, ya siempre, digamos, los autores han tenido estas opciones, nada más que antes pues era más complejo porque pues había que invertir muchísimo, ¿no? Ahora hay estas posibilidades de tirajes cortos, y entonces pues esas son como las ventajas que hay actualmente, ¿no? Ya si quieren, dejo la palabra para que igual después empecemos a comentar un poco más sobre las desventajas o pues las ciertas necesidades que hay que fijarse, ¿no?, para la autopublicación. Ok, perfectísimo. Sí, de hecho iba un poquito para allá, ¿no? Ya nos hablaste un poquito de los pros, Anaís, que es, pues tú decides muchas cosas, portada, medios, formato y demás. Pero Rafa, ¿qué pasa ahora con las dificultades? ¿Qué dificultades se pueden presentar cuando yo decido hacer una autopublicación? ¿Qué tal? Gracias, Paola, y hola a todos. ¿Qué dificultades se pueden presentar? Bueno, la principal es que el recurso de la autopublicación es de manera particular. Entonces, pues se puede imprimir o se puede editar en relación a lo que uno desea invertir. Considero que eso también de alguna manera es bueno, porque pues como mencionaba Anaís, anteriormente el riesgo de inversión era alto, actualmente puede ser menor, y eso también pues, se vuelve una satisfacción, porque si logras hacerlo y te queda bien, y tu dinero no está corriendo tanto riesgo, entonces eso es muy bueno, ¿no? Pero dentro de las dificultades, creo que el inicio de por qué decide uno autopublicar ya es un tema difícil de comprender. La autopublicación no es para todas las personas, o sea, hay personas que tienen una calidad de sus escritos que es muy alta y que ellos están buscando que una editorial les publique, eso se entiende. Creo que la situación inicial es decidir para quién sería una autopublicación, y creo que cuando digo no es para todas las personas, no quiero excluir a nadie, en realidad sí es para todas las personas, nada más que es un medio en el que uno debe tomar esa decisión para ver si es lo que está buscando. Quiero concentrarme más en estas dificultades que se presentan, porque
Anaís, lo que te mencionaste es prácticamente eso, no sé cuáles posibles que sí que existen. Dentro de todas las dificultades es que los clientes o los autores que quieren autopublicar necesitan confiar en la persona con la que le van a asignar este proyecto, porque es verdad que uno puede elegir la portada, pero o sea, como autor puedes elegir la portada, pero los diseñadores son los que saben hacer las portadas. Entonces hay una especie de a las personas que están escuchando, lo que les diría esto es: dejen que las personas que saben les ayuden y tomen buenas decisiones, platiquen con ellos. No quiere decir que uno no pueda, el cliente no pueda claro que puede dar su punto de vista, pero sucede que un proyecto puede quedar mucho mejor si te apoyas en alguien que conoce muy bien el tema. Un tema súper difícil de manejar es que a veces cuando uno se acerca a publicar, sabe que tiene recursos limitados, pero también sabe que muy probablemente sea un libro que va a hacer, que tiene mucho tiempo tratando de hacer y que probablemente ya no va a volver a intentarlo posteriormente. Puede ser por experiencia, puede ser porque uno hace su libro y dice, ya lo logré, esto está padrísimo y me encantó, pero ya no quiero volver a hacer por aquí. Entonces, en ese aspecto entra un tema que tiene que ver con el ego. O sea, si una persona siente que como por ejemplo si va a planear su fiesta de, no sé, de bodas, pues va a querer hacer lo mejor que pueda. Entonces en este caso suele pasar esto, pues no hay que sobre exponerse o sobre acelerar las cosas, porque de verdad un proyecto editorial puede estar muy bien y no requiere muchísimos recursos, más bien requiere que puedas dejarte llevar, y la encuadernación, lo que al final decidas va a ser muy bueno, y la calidad que existen actualmente es muy buena si te acercas con personas que conocen los temas. Creo que es lo que quisiera aportar en esta parte complicada. Ok, Rafa, muchísimas gracias. Te escuchamos un poquito bajito, a ver si para la siguiente participación, nada más a lo mejor acercarte un poquito más el micro. Creo que con eso bastaría. Muchísimas gracias, Rafa. Esto que aportas es muy bueno. Es que a veces, creo que es como... Quisiéramos que quedara como lo soñamos, ¿no? Y luego a veces hay disparidad entre el sueño y la realidad y de pronto no nos dejamos ayudar por los expertos o las expertas que están ahí para esto. En este sentido, Anja, ¿cómo podemos hacer más fácil para una editorial una autopublicación? Bueno, primero que nada, Paola, muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de compartir la charla, en este caso no la mesa, la pantalla, con Anaís y con Rafa, así como la moderación de tu parte, y también pues las gracias a las personas que se interesaron en esta conversación en particular de tu aniversario, de el aniversario Los Aromas del Café. Felicidades y larga vida a ello. Creo que es decir que el autor pueda hacerle o facilitarle el trabajo de edición a su acompañante editorial es un poco difícil, ¿no? Creo que existen muchas particularidades por autores, como particularidades de libros. Entonces, más allá de que un autor pueda crear las condiciones adecuadas, creo que la responsabilidad de que el desarrollo de este trabajo se lleve a cabo de manera armónica es mucho en parte de los editores, ¿no? De las editoras. Y sobre todo en que los autores tienen que darle la confianza, los autores y autoras tienen que darle la confianza a estos editores. Es decir, creo que muchas veces cuando un autor o autora quieren autopublicarse, llegan con mucho desconocimiento al área o al ambiente editorial y no indagan o no investigan porque piensan que es muy limitado ese espacio. Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que he acompañado, digamos, en la conformación de su libro, o sea, de su escrito, que es lo que yo más hago, acompaño a autoras en la conformación de sus obras,
que dicen, ¿sabes qué? No quiero publicar el libro porque creo que es más fácil que llegue a la gente a través de los libros electrónicos o los libros digitales y en Amazon, que lo imprima quien quiera. Y entonces les dices, está muy bien, si quieres te puedo conseguir una consultoría, te puedo asesorar en ese aspecto, y te dicen, no, es que ya encontré una página en internet que por, no sé, $500 te hace todo. Y entonces después regresan contigo súper tristes, así de, oye, es que sí lo tengo, ya está en Amazon, si lo quieres comprar, te cuesta $200, pero te cuesta $30 el envío. Y es así como de, ay, amiga, pues está complicada esa parte, ¿no? Porque además resulta que puede ser que la gente piense que es más democrático o más fácil comprar o vender sus libros por las plataformas digitales, cuando todavía existe este espacio o este ambiente romántico de querer el libro en papel. Muchas personas, sobre todo creo que los lectores todavía tienen como esta fascinación por tener el libro en físico, más allá de tenerlo en digital, ¿no? Entonces, creo que es mucha responsabilidad la de los editores, pues como decirle a los autores así de, pequeño pajarito, estas son como los granos que yo te ofrezco, pero el mundo está lleno de posibilidades, ¿no? Y finalmente creo que trabajar una obra y trabajar un libro también no es una pieza finita, aunque también lo comenta Rafa, ¿no? Cuando hay autores que dicen, voy a escribir mi libro y este es mi gran libro, y ya, o sea, a lo mejor también terminan cansados o terminan un poco desilusionados de las decisiones que han tomado para ese hijo de papel o ese hijo virtual. Y se quedan con esta experiencia, ¿no? Pero un autor con más experiencia, una autora más profesional, con una visión profesional en el sentido de que se dedica a escribir per se, pues no va a tener estos rasgos o estas características o incluso estas desilusiones, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, Anja, sí, creo que definitivamente está respondiendo un poco a la pregunta de cómo podemos hacerlo más fácil. Híjole, es que el mundo editorial de por sí es difícil, o sea, el mundo literario es en general ciertamente complicado, ¿no? Y en este sentido, bueno, vamos a pensar que no es una autopublicación, sino que yo mando mi libro a una editorial, vamos a decir que yo mando mi texto pues ni siquiera pulido, ¿no? O sea, ya saben que como uno agarra y dice, y creo que ya está bien, ya está perfecto, y te lo mando a ti, Anaís. ¿Cuáles son los criterios en los que tú te vas a fijar para decir, este libro tiene potencial, o este libro requiere más trabajo, o a veces sí, hay que decir las cosas como son, a veces de plano nos rechazan? ¿Cuáles son los criterios, Anaís? Mira, bueno, aquí ya es una cuestión muy personal, ¿no? En cuanto a criterios editoriales, nosotros sí mandamos muchos libros a dictamen, porque, no sabes, la verdad es que por mes recibimos, yo creo que fácil 10 manuscritos. Entonces sí, que quieren salir con el sello, ¿no? O sea, de la editorial. Que otra cosa es este tema de la autopublicación, que es muy distinta. Nosotros también, como editorial, pues tenemos servicios editoriales y bueno, también damos este seguimiento a autores, ¿no? Que quieren esta opción, pero cuando quieren publicar bajo el sello, pues para empezar, al menos para nosotros, en el caso específico, nosotros nos enfocamos a autores contemporáneos y publicamos cuento, poesía, minificción y algunas veces ensayo, ¿no? Pero básicamente es narrativa contemporánea y poesía, ¿no? Lo que hemos publicado. Entonces,
pues si entra dentro de estos primeros 3 géneros, pues bueno, ya, ese es una palomita, ¿no? Luego la cuestión es saber, bueno, la extensión también, ¿no? Normalmente cuando, o sea, sí hemos publicado novela también, pero es novela corta, muy pocas veces, porque, bueno, realmente es una cuestión ya que hemos decidido que no podemos publicar, al menos por el momento, novela muy extensa, ¿no? Más de 200 páginas por la cuestión, pues, realmente de nuestros recursos, ¿no? Porque nosotros imprimimos, ¿no? También. Entonces, pues sí, se nos complica, ¿no? Pues invertirle, ¿no? Para un libro ya más extenso. Entonces, eso ese es un criterio, ¿no? También. Otro, obviamente, pues es aquí ya la cuestión personal, te digo, de calidad, ¿no? O sea, realmente nosotros los leemos, vemos si efectivamente pues están bien construidas las obras, ¿no? Y pues sobre todo en algunas, pues sí queremos que tengan como cierta temática, ¿no? Que las englobe, ¿no? En el caso de cuentos o de minificciones, sí nos gusta un poco, pues pues que vayan como con cierta temática, ¿no? Que las vaya, sobre todo por un tema un poco más de mercadotecnia, pero sí es importante también, nosotros siempre estamos pensando en el lector, entonces, pues bueno, si le pones como que demasiado, bueno, de manera personal te digo, a mí no me gusta como que estén como mezclados tantos géneros, ¿no? En un solo libro, pues a veces como que es demasiado, ¿no? Entonces tratamos de que vaya cuidado por ese lado. Y bueno, sería como básicamente eso, ¿no? Y vemos también un poco como, pues, la trayectoria de los autores, ¿no? Aunque, como te digo, realmente nosotros, pues, no tenemos esta idea de que publicamos a gente que ya tenga premios, o sea, al contrario, ¿no? Generalmente nos estamos enfocando para nuestro sello en autores que, inclusive su primer libro, ¿no? Entonces, nosotros sí descubrimos autores, o bueno, tratamos, entonces, de alguna manera de darle, ¿no? Esta cabida a autores nuevos, y bueno, pues y no hay una cuestión como de edad tampoco, ahí para nosotros no hay ese filtro de que, porque bueno, hay editoriales que sí se enfocan como a narrativa juvenil, o que solo sean autores de máximo 30 años, 40 años, no sé por qué, pero bueno, eso ya es una de las editoriales. En nuestro caso no nos importa eso, sino más bien que sean como autores que están empezando y que pues se puedan integrar sobre todo a las colecciones que ya tenemos. Nosotros ya tenemos 7 colecciones, entonces pues sí nos importa mucho, ¿no? Que vayan como acorde pues sí, a la línea, ¿no? Que vayamos manejando en cada colección. Eso sería básicamente, y eso sí, nos tardamos bastante también en dar el dictamen, nos tardamos alrededor de 3 meses o a veces más, la verdad. Pero es que sí tenemos una cantidad de manuscritos por leer que pues sí ya nos rebasa. Uh-huh. Pues qué bueno, Anaís, porque eso quiere decir que cada vez están descubriendo más autoras y más autores, y eso está excelente. Rafa, yo sé que tus publicaciones son de alguna forma de otra índole, son mucho más académicas. Sin embargo, también sé que has llevado publicaciones hasta libros en Amazon, que se reparten hoy en Amazon. Y también me gustaría en este sentido que nos platicaras un poquito acerca de cómo aceptas tú un manuscrito. O sea, cómo dices, sí, con este manuscrito de cuentos, de novela, de ciencia ficción, etcétera, de ficción en general, dices, ¿sabes qué? Sí, yo te lo le voy a dar diseño, le voy a dar formato y lo vamos a llevar hasta este formato en el que tú puedas publicarlo, ya sea virtual o las impresiones. Pues bueno, se escucha bien, creo que me voy a acercar un poquito más. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, en el caso de las instituciones para que hacemos libros, nosotros hacemos libros para la Universidad Panamericana y para el Colegio Jalisco principalmente.
esa es la decisión de que se van a publicar no es nuestra, nosotros solo hacemos un servicio editorial para ese tipo de publicaciones. Pero en el caso de ellos, vamos a hablar de los libros que son, que están libres, o sea, estos pájaros que mencionó Anja, de tipo libres que andan volando. No hay ningún criterio, no tenemos ningún criterio para seleccionar un texto. Lo único que haremos es que el texto lo quiere hacer, nosotros lo vamos a orientar y lo vamos a asesorar y vamos a conocer su material para saber qué se puede hacer. Pero bueno, creo que la razón por la que yo me enamoré de este proyecto de hacer libros es precisamente eso, que he conocido tantos proyectos de manera silvestre, por decirlo así, y que han llegado a término de una forma, pues a veces ha sido muy acelerada, generalmente ha sido muy acelerada para los proyectos en los que he trabajado, pero no por eso descuidada. O sea, algo que me caracteriza es en el servicio editorial que ofrezco, es decir, ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Y sobre lo que vamos a hacer, vamos a analizar cómo está tu texto y vamos a ver qué tanto el autor está dispuesto a permitir nuestra intervención. O sea, hay libros que para mí son una joya en los que he participado y que no tenían una forma muy clara de cómo van a salir, incluso en el proceso se han arrepentido, no tienen el dinero. O sea, hay ciertos procesos en los que, hay ciertos proyectos en los que he estado que han sido muy atropellados, pero bueno, nosotros realmente nuestro fuerte es hacer servicios editoriales de tipo institucional, entonces podemos conocer qué quisiera ser un autor en relación a su libro. Y casos muy específicos, por ejemplo, una vez me involucré en un proyecto de un maestro que me trajo un libro que estaba escrito a mano y que tenía, no sé, 30, 40 años haciéndolo, y lo vi y me dijo que si lo podemos editar, por supuesto, sin ese presupuesto, pero en el proceso también añadió un montón de cosas y el tipo de servicio editorial que yo con el que trabajo es muy cordial, es muy ameno. Yo sé que el autor puede hacer una cantidad de cosas y de cambios. Y bueno, total, fue muy atropellado el libro, y el tema es que el libro pareciera que no tenía un espíritu más allá de lo que el señor quería hacer, a contar su historia. Y resultó que no, o sea, claro, le dimos un formato y lo presentamos de una manera muy, muy, muy agradable, hicimos unas pastaduras con interés social, y el libro le entregué 100 ejemplares al señor es de un pueblo de Zacatecas, muy cerquita de Jalisco, y volaron sus 100 libros de tapadura. Después, con el tiempo, el señor, fue muy gracioso la situación, porque cada cierto tiempo juntaba para 100 libros y le daba esos 100 libros, ¿no? Entonces, este proceso, él ya actualmente ha vendido como, no miento, 600, 700 libros de 100 en 100. Y como hay gente que va al pueblo y conoce al maestro y están muy enamorados del texto, él incluso cada 100 que imprime le va agregando otro capítulo, le va agregando otras cosas, y ahí no lo hemos llevado. Yo tengo la capacidad para hacer esto es algo muy particular, es algo muy personal y es muy delicado, ¿no? No cualquier editorial se animaría a hacer tantos cambios dentro de un proyecto, porque es muy complicado. En el caso de Anaís, por lo que escucho, son una cantidad de proyectos enormes y no puede estar pegando estos lujos, que bueno, yo soy más como de hacer este tipo de proyectos. No son muchos proyectos que trabajamos así, pero bueno, otro proyecto, por ejemplo, que quería comentar, actualmente tengo un contacto que se llama Carolina, es una chica súper agradable y se arrepintió completamente del libro en medio del proyecto. Y yo dije, no te presiones, o sea, yo en lo personal veo el libro y me parece, por ejemplo, en el caso de ella, sí tuve que intervenir en un 20% del texto más o menos, quitar algunas cosas, decirle, anímate, yo te puedo ayudar, esto creo que es el enfoque que le puedes dar. Ahorita está presentando, el jueves va a presentar su libro en Torreón, está vendiendo libros, está encantada, y algo que me parece fantástico de estos proyectos es los comentarios que se logran con los clientes. Estoy hablando de libros de autopublicación, que son personas que decidieron hacer su proyecto y que a lo mejor tenían el texto, no quiero decir que todos los casos sean textos que están a mano o que están guardados en un cajón, ¿no? Pero sí bastantes son de ese aspecto, o sobre todo que no se animan a terminarlo, y una vez que lo ven terminado y que el texto está cuidado, obviamente no hay fotografía, obviamente hay un diseño editorial y hay procesos de revisión,
no quiero decir que incluso se lo decimos a los clientes. Casi me voy a regresar un poquito a uno de los temas sobre los tropiezos que puede tener una persona de autopublicación, es que nos ayuden también a revisar el texto, porque son textos que requieren un montón de revisiones y de lecturas. Y bueno, una vez que se hace un tiraje pequeño, como en el caso del maestro que comentaba, pues se pueden volver a hacer otro tiraje ya con ciertas correcciones, al punto de decir, ok, ya tenemos nuestro bueno, y podría decidirse en un momento dado si ya este material se quiere hacer más ejemplares y ya se pueden hacer con mucha más seguridad. Creo que no quiero robarle más esto, me encanta hablar, pero creo que Muchas gracias, Rafa. Esto es muy importante, ¿no? También es la cuestión del acompañamiento y como tú dices, es que el proceso es largo, a veces creo que sí es un tanto tortuoso para todas las partes cuando no se están acoplados, ¿no? Cuando no hay esa comunicación, que de pronto el autor o la autora te deja ahí el libro meses y meses y meses y nunca te está mandando, por ejemplo, las revisiones y demás. Debe de ser bastante complejo. Entonces creo que eso también es un punto a tratar, ¿no? Las personas que están presentes y que están pensando en publicar su libro o decirle a alguien que lo puede publicar, pues vayan tomando nota de todos estos tips que nos dan. Anja, en Luz Besania, ¿cuándo nos dicen no a un dictamen? ¿No? Por ahí, por ejemplo, Anaís nos decía que si no va dentro de las líneas que ellos ya tienen marcadas porque ya hicieron un estudio de mercado, de lector y demás, de pronto es una de las cuestiones por las que nos dicen, ¿sabes qué? Es que este libro no está dentro de mis líneas, de mis colecciones. ¿En qué momento Luz Besania dice, ¿sabes qué? No puedo publicarte tu obra? Muchas gracias, Paola. Para empezar, se tiene que... la única manera en que tú puedes incorporar tu obra a Editorial Luz Besania tiene que tratarse de un libro del género de poesía o del género de biografía o autobiografía, porque únicamente contamos con estas dos colecciones. Estamos enfocados, somos dos mujeres y un hombre, solamente en estos géneros. Sí nos han buscado, sobre todo, yo no sé si a mis colegas les pase, pero nos buscan mucho para este género del desarrollo humano, y pues ahí lo único que se hace es como darles el acompañamiento, ¿no? O sea, ya como un servicio editorial fuera de lo que es Luz Besania, se les da acompañamiento, se les da asesoría, se les manda con el diseñador y se les ofrece el servicio de publicación, de autopublicación en plataformas digitales, y pues básicamente es ese el criterio. También tenemos además del acompañamiento de ese tipo, para poder publicar tu libro de poesía o de biografía y autobiografía, tienes que pasar por el dictamen. El dictamen consiste en la lectura por parte de 3 o de 4 escritores y escritoras que tienen experiencia dentro de estos dos géneros. Así, bueno, como con Anaís suelen ser tardados, a veces no tardamos tanto, a veces sí nos hemos tardado 3 meses, 2 meses. Hubo el último libro que sacamos, tú ya lo conoces, el poemario de Teresa Gutiérrez, pues no es que se haya tardado 1 año en dictamen, pero entre el proceso de dictamen, la pandemia, la organización de las vidas del Consejo Editorial a la nueva normalidad, pues sí se llevó bastante tiempo. Pero los dictámenes suelen ser un poco más ágiles y solamente leemos, te digo, obras que tengan que ver con que sean de poesía o que sean de biografía y autobiografía. Puede ser autobiografía ficcional o, toda la autobiografía que se escribe pues deja de ser
realidad, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los dictámenes, las colecciones con las que contamos y el acompañamiento editorial que hacemos. Ok, perfecto. Y sí, claro, o sea, fíjate que ahorita que lo comentas, esta cuestión de la autografía, sí, o sea, todos somos ficción. Ya cuando cuentas hasta el chisme que te pasó ahí en el mercado, lo que sea, pues ya le pones, le quitas, y eso ya se convirtió en una historia más que en una realidad, ¿no? Entonces somos ficción, nuestras vidas son básicamente ficcionales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Anaís, si te llega a ti un texto que cumple con esta cuestión de la línea, que puede entrar dentro de una colección, pero de pronto hay ese algo que dices, no, o sea, no voy con este texto? ¿Qué podría ser ese algo, Anaís? Mira, bueno, ya nos ha pasado muchas veces. La cuestión es que a veces es que nos damos cuenta que, bueno, digo, como de manera personal, que en este caso, por ejemplo, les falta todavía, hay cuentos, o sea, si es narrativa, hay textos que les falta trabajarlos, y que pues definitivamente pues les decimos, ¿no?, a los autores, ¿sabes qué? Necesitas trabajarlo más. Algunos de ellos, por ejemplo, incluso de los que hemos publicado, pues obviamente le hemos metido mano. Les hacemos comentarios a los autores, se hace pues también una cuestión de corrección de estilo, se les dice, ¿no? Ya si ellos están o no de acuerdo, bueno, ya ahí es una cuestión de negociación, porque muchas veces hay algunos autores que pues pelean mucho, ¿no? Aunque el cuento, o bueno, el texto en sí, sea poesía o cuento, no esté tan bien, pero pues ellos, es su estilo, ¿no? Manejan un estilo y es lo que ellos quieren que así salga, aunque no se entienda bien, ¿no? Entonces, eso a veces, pues sí, hay que, sobre todo, asesorarlos mucho, ¿no? Hacerles entender que siempre hay que pensar en el lector, ¿no? Entonces, una es esa, otra es, por ejemplo, que tal vez sí cumple con todo, pero en este caso la forma en abordar pues ya está como muy, bueno, ya así de manera sencilla, ya está como muy choteado, ¿no?, el tema, y entonces pues no está aportando nada al género, ¿no?, en este caso al género del cuento o el género de la minificción, ¿no? Entonces pues realmente de esos libros, aunque de alguna manera pues sí estén bien escritos, pero ya las formas en cómo están abordando pues no están aportando mucho, ¿no? Entonces pues realmente pues eso la verdad no los dejamos pasar, ¿no? Les decimos que pues muchas gracias, pero pues ahora sí que intenten, ¿no?, tal vez con otro género o con otra forma de abordarlo, para que pues pues de alguna manera pues se pueda publicar, ¿no? Te explico, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy sencillo. En el género de la minificción, en este caso, pues se ha manejado mucho el tema de, por ejemplo, que es una especie de pues de canon, ¿no? Ya de por ejemplo, este cuento de el dinosaurio de Monterroso, ¿no? Entonces, hay por ahí, por ejemplo, a nosotros nos llegó, pero hay por ahí una antología que hicieron como de casi recetas de cómo escribir un cuento del dinosaurio, ¿no? O sea, y la verdad esto ya no aporta, ¿no? Entonces ya es como que todo el mundo otra vez volverlo pues pues ya no tiene pues más para estarlo escribiendo, y hay, no sé, muchas antologías sobre el tema, y entonces yo al menos de manera personal no lo publicaría, ¿no? A mí se me hace pues una pérdida de tiempo, ¿no? Menos mal lo hicieron digital, ¿no? Por ahí alguien que me escuche, bueno, que lo hizo, pues bueno, qué bueno, por lo menos no mataron arbolitos, pero a eso voy, ¿no? O sea, luego hay libros qué bueno que ya hay libro digital, porque la verdad es que sí hay
libros que francamente no están bien escritos, pero como el autor o la autora ya está con una desesperación de querer publicar, pues se lanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en el caso de la editorial, pues sí nos hemos tardado hasta más. O sea, hay libros que tenemos pues trabajando 3 años, 4 años, ¿no? Con los autores, ¿no? A veces no es su momento. Ahí ya es un tema del editor, ¿no? De un buen editor que le diga, ¿no? Al autor, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Tienes que reposar el libro, esperarlo, dejarlo, porque bueno, en este caso nosotros siempre mencionamos que nosotros los editores pues parimos con los autores, ¿no? O sea, es un hijo colectivo, ¿no? Entonces, pues hay que dejarlo lo más guapo posible, porque pues es nuestro hijo y al final de cuentas ninguno de nosotros va a estar al lado del lector diciéndole, no, es que yo quería decir esto, o yo hice el formato de esta forma. No, o sea, si tú, el libro se va a ir solito, ahora sí que a las librerías, y si no está bien construido, pues realmente, pues desafortunadamente, aunque el contenido valga mucho la pena, pero en este caso, si el formato, si la tipografía, el tipo de impresión, incluso la encuadernación, ¿no? Que, o sea, son elementos muy importantes que hacen, y bueno, y eso estoy hablando del libro impreso. En el libro digital también hay otras consideraciones, pero si igual, o sea, si es un formato que no está bien construido, pues no lo vas a poder leer en cualquier portal, ¿no? O dispositivo. Ahí luego a veces ese es el problema, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, hay formatos de libro fijo, ¿no? Que no funcionarían bien, o sea, por el contenido para un libro con texto fluido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya serían cuestiones técnicas, pero sí es muy importante eso, te digo, ¿no? No sé si ya me fui un poco de la cuenta, pero no, está bien. Cambiando el tema, pero creo que sí es muy importante, ¿no? Pues dejarles en claro a los autores el por qué a veces pues no se puede publicar, y al menos nosotros, te digo, como estamos sí ya pues pues ya teniendo un sello de varios años, ya tenemos 10 años, acabamos de cumplir 10 años, pero gracias. Y aparte, pues sí, estamos pues te digo, sobre todo apostando con autores nuevos, entonces sí nos parece pues eso, ¿no? Tener mucho cuidado para publicarlos y pues que el libro salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería un poco mi aportación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Anaís. Eso nos queda muy, muy claro, ¿no? De pronto hay que buscar a la hora de hacer lo que sea. Creo que ahí sí es lo que sea, pero especialmente en la escritura, algo que sea innovador, que sea nuevo, que hable de algo diferente. Y ayer justo lo decía también Marisabel Macías en la tertulia que teníamos, es que la literatura también, la literatura y la escritura son diferentes. La literatura es llevada con mucho cuidado, muy limpia, muy entendible, o sea, requiere muchísimo trabajo, no nada más es una buena idea que se plantea en un texto, sino que este texto esté siempre bien pulido, ¿no? Y es algo por lo que una editorial, ya lo están viendo aquí, nos podría decir, sabes que no, paso. Rafa, en este sentido, ¿tú por qué dejarías pasar la edición de un libro, de un texto literario? Bueno, creo que ya arreglé mi micrófono porque creo que me van a escuchar mejor ahorita. Sí, súper bien. Es que cometí un error de novato que, bueno, ya ni les cuento. Dejé un micrófono abierto al lado de la computadora. En fin, hay 2 razones por las que yo no puedo hacer un libro. Un libro que sea de matar animales, yo no lo puedo hacer. Solo me he negado a hacer ese tipo de proyectos. Y otro que nunca me he negado, pero bueno, el que les menciono no es que fuera de ganadería, no, he hecho libros de ganadería, me refiero a libros de caza, de cazar animales, manual de cazar animales, yo no puedo participar. Y otro
es el tema, no me ha tocado, pero me supongo que me negaría al tema de diabólico o ritos satánicos o cosas así. Yo no podría trabajar en eso. Pero de ahí en más, cualquier otro tema, he trabajado en muchos temas y no soy experto en esos temas. Necesito trabajar, conocer más, incluso el autor mismo te puede ayudar si te lo permite, pero por ejemplo temas en los que nunca pensé que iba a trabajar, como un recetario de cocina, no porque no me guste, sino porque es un tema bien complejo, no es tan sencillo ese tipo de libros. Lo he hecho y me ha encantado, he aprendido muchísimo de ese tipo de libros. Requieren un cuidado tan importante como cualquier otro tema. Y bueno, en ese sentido, esa pregunta, Paola, se agota conmigo porque yo puedo trabajar cualquier tema, o sea, me encantan los temas, lo que pueda participar. Sobre todo me ha tocado que me busquen por libros eróticos. No es que yo los esté buscando, ellos me han preguntado si puedo, supongo que por mi perfil, de que soy hombre y que hay hombres que les gusta escribir de ese tipo de cosas. Ni siquiera quisiera mencionarlo porque esto puede sonar promoción, pero no me interesa este tipo de textos, pero no hay ningún problema. O sea, creo que el crear tu libro es una fascinación, es un sueño. Hay muchas cosas que se subliman dentro del texto y no importa el tema, incluso por ejemplo, en el caso de los libros de poesía, me ha costado mucho trabajo contribuir en alguna corrección porque no hay mucho que hacerles, excepto porque, bueno, no me han tocado libros muy pulidos. Si me llega un libro que considero que necesita bueno, básicamente me doy cuenta que los personajes no tienen coherencia o algún detalle de este tipo, entonces ahí sí le digo al autor que mejor antes de irnos a trabajar el libro, que trabaje con alguien que se dedica a asesorar literatura. Aquí hay un tema porque ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta de que un libro le hace falta? Yo lo sé no por el libro, lo sé por el autor. O sea, yo hablo con el autor y le pregunto sobre cómo escribió su libro, de qué forma lo hizo. Hay que saber, hay que tener ese feeling para saber cómo el autor lo desarrolló. Una vez alguien me tocó, estando yo platicando con otro cliente en un café, alguien me tocó la espalda y me dijo, oye, fíjate que te escuché que estabas, que haces ediciones. Sí, aquí están mis datos y lo que sea, ¿no? Pero, o sea, en una intervención así nos contactamos y me entregó un libro que es maravilloso, es bellísimo. El señor me lo entregó para que lo editáramos, lo hicimos la edición electrónica y dijo, estoy en una crisis emocional, me puse a escribir 3 meses seguidos y ya lo terminé, no quiero hacer nada con él, simplemente quiero entregártelo para terminarlo y ya, no voy a hacer nada, ni solo un registro de derecho de autor y solamente, ¿no? Bueno, pues lo haces, o sea, a veces es lo único que puedes ayudar. Y a mí me hubiera encantado que pudiéramos hacer más, pero bueno, eso tampoco depende de mí. Anaís mencionó de reposar los libros. Sí, pues depende. O sea, en el caso de ellos, de Anaís que menciona como sello, pues sí, en algunos casos míos y particulares, pues depende de las circunstancias de los autores. No hay necesidad creo yo que un error común es creer que el libro se tiene que terminar en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses. No está mal poner fechas, pero el hecho es que a veces los mismos autores podrían llegar con el libro más avanzado y más a gusto con su texto para que se cree todavía algo mejor. Eso sí se puede. Bueno, eso quería comentar, Paola. No sé si quieras que comente algo más al respecto. No, sí, de hecho es ahí a donde adentramos, ¿no? Hay algunas editoriales que te dicen por tema, otras editoriales que te dicen de plano porque a pesar de que entra dentro de la línea, no estás innovando o hasta incluso el tema puede ser ya muy gastado, como nos decía Anaís, pero la forma de manejarlo puede ser innovadora y entonces dice una editorial, ¿sabes qué? Sí, voy contigo y eso está muy padre también. Anja, en tu caso, ¿por qué dentro de un dictamen, por ejemplo, y vamos a decir que dijiste, ¿sabes qué? Ya está aquí el dictamen, si entra dentro de estas líneas que nosotros tenemos,
¿por qué se tardaría mucho? Bueno, obviamente omitiendo el caso de Tere, que como dices, pues pandemia, y eso fue la razón por la que todos nos atrasamos en la vida. Hablando de otro tipo de circunstancias, que ustedes como dictaminadores y dictaminadoras dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea, a mí sí me interesa, sí nos interesa publicar el libro, pero de pronto como que es este ir y venir de ideas, de correcciones, de comentarios, y que nos lleva a un proceso largo, Anja. Bueno, te lo puedo explicar con 2 experiencias que hemos tenido. En primera, también nos pasó, y no sé por qué nos toca, pero nos ha tocado muchos libros de poesía erótica, o de poesía de corte erótico. Y con el primer poemario de poesía erótica no tuvimos gran dificultad al momento del dictamen, y mucho menos al momento ya de la maquetación. Se hace una corrección de estilo, un poquito antes de la maquetación se hace la corrección de estilo, porque también es algo que siempre hacemos en la editorial. Es muy difícil, de repente hay personas que nos dicen que pecamos de soberbios, pero nosotros creemos, como José Emilio Pacheco, que todos los textos pertenecen al autor y son perfectibles mientras el autor esté vivo. Entonces, siempre hacemos la corrección de estilo, pero cuando nos pasó con un autor hombre, de repente tenía ciertos adjetivos que nos parecían que objetivizaban a los personajes femeninos, que eran sexistas, y siempre era la pregunta hacia el autor de, oye, aquí usas la palabra niña como adjetivo, ¿quieres decir esto? Y entonces él decía, no. Bueno, entonces podrías usar otro adjetivo. No, o sea, nos decía no. Entonces era estar negociando con este autor qué formas o qué no eran las correctas para que el texto o el mensaje dentro del poema fueran claros, ¿no? Y también nos pasó en otro dictamen, en un dictamen de textos biográficos, eran relatos, eran relatos biográficos, y también nos dimos cuenta de que todos los personajes femeninos dentro de estos relatos solamente estaban ahí como motivos de la acción. Pero las personajes, a pesar de que había incluso cuentos donde los títulos eran los nombres de los personajes femeninos, no tenían ninguna acción, eran más bien vistos como objetos, o incluso algunos de esos personajes femeninos se convertían como en los objetos del deseo, y de ahí no pasaban, ¿no? Entonces también dentro del dictamen hicimos la observación al autor de si esto lo estaba haciendo de manera consciente y si era su intención comunicativa. Entonces es muy curioso porque de repente los autores dicen, pues no me había dado cuenta, ¿no? Y no era mi intención, y no pienso que este personaje sirva solamente como un objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado como en cuanto a dificultad, o en cuanto a si nosotros como ya en un dictamen, digamos, cuando un libro se va a dictamen, por lo regular está como más para aceptarse publicarlo que no, porque ya por lo menos ya sabemos que está dentro del género que nosotros publicamos, pero sí esto puede detener o puede ser un motivo de que decidamos no trabajar en ese proyecto, este tipo de lenguaje o de fomento del sexismo o de la objetivación de los personajes femeninos dentro de las narrativas.
son bastantes. Y empieza Marta Morgado. Hola, buenas tardes, noches. Hola Martita, gracias. Nos mandan por ahí felicitaciones. Saludos. Tenemos ahí el problema de Selene, que creo que no logró configurar bien su audio. Después tenemos comentarios acerca de lo que estuvimos platicando. A ver, aquí tenemos una... dice Martita Morgado, dijo per se. Es una broma Anja que nos traemos con la comunidad de los Lepitis. Y en el show de Don Peter, que es un podcast súper gracioso. Sí, se los recomiendo, véanlo. Y con Arturo Rodríguez, que él siempre dice per se. Dice Josefina, ¿cuáles serían los 3 puntos neurálgicos que podemos cuidar para una obra? ¿Qué les parece? ¿Son 3? Me dicen uno cada uno. Y cada una, por favor. Empezamos, si quieres, contigo, Anja. Pues creo que el primer punto... aquí lo que no sé si se refiere a cuidarlo como editor o como autor, pero pienso que como editora, pues... Porque nosotros no sabemos, entonces, acercándonos a ustedes como expertos. La pertinencia, creo que la pertinencia es uno de los puntos neurálgicos, es decir, que si esta obra es pertinente en cuanto al tiempo en el que se quiere publicar, si está acorde también a las necesidades de un grupo de lectores, porque finalmente los libros no dejan de ser también un producto. Y un producto, claro que cultural, pero que por su producción, por su tipo de producción, tiene también un valor monetario. Entonces, que sea pertinente para un mercado de consumidores y que sea pertinente para, o sea, no quiero decir los valores, o sea, no como esta cuestión de la moral, sino que esté dentro de esta actualidad, pues, ¿no? No sé, ¿cómo podrías escribir un libro de la Segunda Guerra Mundial o editar un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que no se haya, o sea, con un aporte que no se haya hecho ya, ¿no? Por poner un ejemplo. Creo que con eso quiero contribuir a ese punto neurálgico, pertinencia. Muchísimas gracias, Anja. Sí, definitivamente lo que dices es cierto. Por ahí decía Michel Foucault, hay que decir, no, los tiempos no son para decir, no se puede decir todo en cualquier momento. Entonces, a veces la pertinencia va mucho en ese sentido, porque puede ser muy innovador y de pronto nadie lo comprende y nadie lo compra. Y la verdad es que sí, la literatura también es un mercado. Entonces hay que buscar ese nicho, ¿no? Ver que haya un nicho donde tú puedas colocar esa obra. Rafa. Ya, ok. Bueno, yo creo que es una pregunta difícil porque resumirlo en 3, pero bueno. Acá lo que podemos aportar es que para mí un libro tiene que tener un proceso de termómetro. O sea, cuando ya está editado, no debe no imprimir a lo loco. O sea, no... quiero contar un poco lo que me ha tocado ver en relación a algunas personas que son de otras generaciones y que no tenían el sistema de impresión digital. Y platicas con ellos y te dicen... Tengo ahí en un lugar de la casa, tengo cajas con mi libro que imprimí hace tantos años y todavía tienen cajas. O sea, y tiene errores su libro y tiene una cantidad se han mudado de casa, se han cambiado 500 libros en cajas,
que tienen 20 años, o sea, ya prácticamente son parte del mobiliario de la casa. Para mí, algo que la impresión digital ha traído es que te da la posibilidad de hacer un termómetro con tu material. A lo mejor la inversión inicial puede ser no muy redituable, pero o incluso no ser redituable, es una inversión, pero estás pagando diseño, estás pagando unas ciertas impresiones, pero que sepas que vas a llevar este libro y lo vas a dar a conocer con algunas personas, incluso si lo quieres vender, venderlo, está bien. O sea, en un proceso inicial está bien, no volvernos locos. Yo, todos los autores que me han buscado y que me dicen, por ejemplo, en un caso particular, quiero imprimir 1000 libros. ¿Por qué quieres imprimir 1000 libros? Porque voy a presentar a la FILI, porque ya lo tengo listo. ¿Y por qué quieres 1000 libros? O sea, pero es que, y es verdad, o sea, esta chica con la que platicamos de los 1000 libros, de verdad tiene el potencial para hacerlo, pero yo incluso le decía, no hay necesidad de hacer eso, o sea, pero es que no me importa, yo tengo ese dinero y me voy a poner a venderlos. Está bien, la verdad es que es muy buena idea, pero yo, en el caso de ella, como en el caso de todas las personas, les digo, imprime 100, o sea, no necesitas 1000 libros de un inicio, no quiero que vaya a pasar que después te decepcione tu proyecto porque tienes tanto material. Por ejemplo, Anja habló de la pertinencia. ¿Y qué tal si este libro es erótico y muy falogocentrista y tiene conceptos que pues ya no van? Y a lo mejor nosotros como editores podríamos decir, bueno, pues se puede publicar, pero ¿qué va a pasar si esta persona, por decir, en la confianza de sus amistades, sus amigos más cercanos, sus familiares le digan, oh, no, hombre, este libro está horrible, o sea, ¿por qué hiciste esto? Y es muy válido, o sea, estaría padrísimo porque habrán de saber que algo que me fascina escuchar porque no lo sé de cierto, de Islandia, es que un país que tiene per cápita la mayor producción editorial de autopublicaciones, o sea, para ellos, bueno, he leído artículos sobre esto que mencionan que para ellos es algo muy divertido convivir en diciembre y decir, mira, te dejo mi libro y tú dame el tuyo y nos reímos de tus tonterías y yo de las... O sea, está padrísimo, eso es una dinámica, o sea, incluso si el libro de esta persona tiene conceptos muy malos, pero en esta distancia pequeña, pues podemos decirle, oye, fíjate que pues no lo imprimas, o sea, si está bien así, te vas a meter en un problema, no te arriesgues en ese sentido y disfrútalo que ya lo hiciste. Y bueno, si lo quieres, me tocó el caso, por ejemplo, de alguien que hizo esto, pero que ya no se animó, nunca le puso su nombre, le puso un seudónimo, y entonces, pues de esa manera lo dio a conocer, y digamos, la gente sí se lo entregó él personalmente, pero fuera de eso, si alguien lo veía no sabían quién era. Entonces, pues sí recibió los comentarios de sus personas más cercanas y así no te metes en un problema. Bueno, de cualquier manera, incluso en el tema de que el libro sea muy bueno. O sea, si el libro es muy bueno, de todos modos haces el termómetro y dices, ay, qué padre, pues sí se va a vender, voy a hacer otros 100 o otros 1000, ¿no? Ya eso ya dependerá del momento y del dinero. Eso es mi contribución. Bueno, que entonces vayan anotándole. Primero, pertinencia. Segundo, no quieras hacer... ¡Ay! Gracias. Tu micro. Se me olvidó. Les decía que pues vayan anotando. Primero que sea un tema pertinente, que tenga de pronto también este lenguaje muy contemporáneo. No vamos a escribir como escribía Shakespeare. No podemos escribir como se escribía Shakespeare. Pero me refiero a los términos y conceptos y demás, ¿no? Segundo, si ya te vas a aventar a la autopublicación, también creo yo que en este sentido del termómetro, a lo mejor primero me lo aviento en una onda digital, ¿no? Es a lo mejor un poco más económico, ahí le vas midiendo y dices, no, pues sí, entonces ya me aviento con el físico. Eso también es muy bueno porque no porque tengas el dinero, de pronto pues lo vas a aventar así, aunque no te funcione. Entonces, muchas gracias por estas dos intervenciones. Anaís. Hola, pues bueno, yo creo que otro de los puntos importantes como editora, pues es cuidar, por ejemplo, los formatos, ¿no? A veces el texto, pues no, el manuscrito, vamos, sobre todo, por ejemplo, incluso en la autopublicación, ahí nosotros asesoramos, les decimos, bueno, consideramos que te conviene más, por ejemplo, pues un
media carta o un formato especial. Nosotros manejamos, de hecho, tamaños un poco más pequeños, ¿no? De la media carta, en donde se puede leer bien, ¿no? El contenido, y el formato pues sí es muy importante, porque resulta que luego los lectores pues a veces, aunque te digo, el contenido puede ser muy bueno, pues el estuche, que sería el formato, pues no lo es, ¿no? Entonces no se lee bien, ¿no? Eso también, dentro del formato, pues implica también ya una cuestión más técnica del diseño de la tipografía, las cajas de texto, ¿no? Entonces, si el formato no está adecuado, pues va a demeritar el contenido, ¿no? Entonces, eso a veces se deja de lado, ¿no? Y pues bueno, una cuestión, sobre todo ya como editorial, pues en este caso nosotros pues tratamos, ¿no? de ir innovando de alguna manera, aunque es complejo, pero en el medio editorial aún se puede. Y entonces, bueno, hemos tratado de ir metiendo incluso formatos más de libro objeto, ¿no? Nosotros nos enfocamos, por ejemplo, a tirajes pequeños, ¿no? Máximo de 300, porque sí estoy muy de acuerdo con Rafa, los tiempos no están como para estar pues haciendo tirajes de 5,000, 10,000, ¿no? O 1,000, ¿no? Inclusive, ¿no? Por este tema de la distribución, que luego es muy compleja y bueno, ya no se diga, si una editorial es difícil distribuir una gran cantidad de títulos, ya no se diga para un autor, ¿no? Una autora que a lo mejor es su primer libro y pues que termine pues en su casa con cajas llenas de libros, la verdad es muy triste y pues es lo que no queremos, ¿no? Que suceda, ¿no? Entonces, normalmente nosotros pues hacemos un tiraje pequeño, eso nos permite pues realmente que ya después hagamos una nueva reimpresión, ¿no? Y así hemos ido, ¿no? Con varios títulos de los que tenemos, que pues vamos haciendo de 100 en 100 o a veces un poco más, ¿no? Y pues afortunadamente eso nos hace la vida más fácil y también, pues bueno, se vuelve más, siempre está actual, pues, ¿no? El libro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería uno de los puntos importantes a tomar en cuenta. Sí, definitivamente, ¿no? Yo ahí anexaría un poco esta parte que ya habían comentado, es déjate guiar por las personas expertas, las personas que tienen mucho tiempo editando, mucho tiempo vendiendo, mucho tiempo eligiendo y asesorando, ¿no? De pronto sí, como autores, como autora nos gana el egocentrismo y decimos, no, es que es perfectísimo y se va a vender por cientos y etcétera, etcétera. Entonces creo que estos 3 puntos son básicos. Vamos a regresar al chat a ver qué nos están diciendo. Dice Marta Morgado, y para cuidar a los arbolitos. Me imagino que te refieres, Martita, a la cuestión digital. Dice, para los escritores que van a publicar por primera vez, ¿qué consejo o tip le darían para escoger una editorial y enviar su trabajo para dictamen? ¿Qué te parece, Anaís, si empezamos contigo? Quedé la duda. Dice que para las escritoras y escritores primerizos, los que publican por primera ocasión, ¿cuál es un tip para elegir una editorial y poder enviar su manuscrito? Ok, estupendo. Sí, pues el tip es que vean el catálogo que maneja la editorial, por ejemplo, ¿no? Qué autores están publicando, pues cómo están distribuyendo los libros, también ese es un punto importante, ¿no? Entonces sí, que se echen una buena investigación, que stalkeen muy bien, tanto las páginas que tienen en redes, es importante que una editorial pues ya tenga su página mínimo web, ¿no? Y que esté muy clara, ¿no? Porque de esa forma, pues sí nos damos cuenta, pues
te digo, nosotros también estamos continuamente incluso revisando algunas otras páginas de editoriales porque nosotros nos preocupa, ¿no? En este caso, que nuestra página web y nuestras redes estén, pues se estén actualizando lo más posible, ¿no? Entonces eso pues habla bien, ¿no? De una editorial, y la verdad es que luego a veces hemos visto pues editoriales que lo dicen, pero en realidad pues ni siquiera se ve qué libros han publicado, los libros que publican están muy mal, o sea, no, simplemente así de manera física en la página, ¿no? Se ve muy mal hechos, entonces pues eso ya pues es una señal de alarma, ¿no? Entonces sí sería importante pues eso, ¿no? Que tomen en cuenta pues su catálogo, ¿no? Ya como editorial, y en este caso, bueno, pues que se enfoquen mucho sobre todo a qué géneros están publicando las editoriales, ¿no? En el caso de Anya, pues ella está enfocando a poesía, y bueno, si yo soy una poeta, pues voy a buscar editoriales que publiquen poesía y que aparte estén publicando bien, ¿no? Que estén pues continuamente haciendo eventos, ¿no? Que los libros estén disponibles, ¿no? Que eso también es otra de las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Anaís. Y sí, creo que eso sería como uno de los puntos primordiales, ¿no? Si yo sé que la editorial publica poesía, no llevo mi libro de cuentos, por ejemplo, ¿no? O sea, busco esa editorial que se dedica a cuento o novela, etcétera, etcétera. Anya. Pues creo que también deben tomar en cuenta qué tan cálida o fría puede ser la cercanía, el primer contacto que tengan con sus editores o con los editores. Por ejemplo, hay compañías editoriales que te dicen, ¿quieres autopublicar? Deposita $3,000 y luego nos mandas el libro. O sea, creo que eso es una manera muy fácil de publicar, pero pues que no, o sea, no sabes cómo van a tratar a tu bebé si no conoces primero a esa persona, ¿no? Eso es lo que yo pienso, que debes tomar en cuenta el primer contacto que tengas con esos editores o editoras, y ese sería mi consejo. Muchísimas gracias, Anya. Sí, tienes razón porque hay muchas editoriales que es dame el dinero y luego como salga el libro, ¿no? Que también va un poco con lo que nos decía Anaís, hay que cuidar la presentación porque es tu presentación, nunca pongas tu nombre en algo que no está bien hecho. Rafa. Perdón, Paula, ¿y sabes por qué también? Pues porque aunque sea del mismo género, no todos los libros, así como no todos los autores, van a requerir la misma atención. Entonces, sí es necesario ese primer contacto antes de hacer cualquier tipo de arreglo comercial, ¿no? Nada más. Sí, Anya, muchísimas gracias, muy pertinente, tienes razón. Rafa. Bueno, esa también es una pregunta bien difícil y tengo un par de cosas que comentar. Una es que, primero, ¿cómo sabes que tu libro ya está listo? O sea, tú como autor que eres nuevo y que te vas a animar a editar, ¿cómo lo sabes que está listo? ¿En qué te basas? Eso es bien importante porque necesitas estar bien seguro de que ya lo terminaste. No hay cambios, no hagas cambios en el inter, o sea, si ya estás listo, órale. Si tienes dudas, entonces analiza estas dudas. Necesitas tallerearlo, necesitas entrar a un curso, necesitas presentárselo a un asesor editorial, a alguien que te pueda retroalimentar, pues inviértele, tampoco está mal hacerlo. O sea, incluso que te digan, hey, no creo que vaya a ningún lado, es muy bueno antes de hacer todo, ¿no? El otro tema es que este es un océano, el mundo editorial, en el que hay muchos tiburones, y las personas que están con el corazoncito con ganas de publicar pueden meterse en un problema muy serio en cuestión de dinero principalmente, incluso de derechos. Se pueden perder sus obras si llega a pasar. El tema es que las editoriales, algunas editoriales, incluso editoriales grandes, nombres rimbombantes, han optado por abrir programas en los que las personas pueden autopublicar.
Y y esto hace que la gente se cuenta, le mandas el libro, mandas tu texto y te dicen que sí, que fue seleccionado, pero que necesitamos que deposites o que te vamos a imprimir 1000, por si te vamos a imprimir 1000 libros, pero tú vas a pagar 500, de los cuales esos 500 corresponden, no sé, 50,000 pesos. Entonces pagas 50,000 pesos y entonces ellos se comprometen a hacer los 1000, a ti te entregan 500 y los otros 500 que ellos tienen, digamos, los van a vender. No sé cómo ni cuándo, y yo he escuchado y he tenido algunos casos muy directos de este tipo de invitaciones, y es muy delicado porque lo que debo decir en este sentido es que hay que analizar si uno debe invertir en el libro. O sea, si uno va a acercarse a una editorial y la editorial es recta y le va a decir, ¿sabes qué? Si me interesa tu manuscrito, y vas a llegar a un arreglo con esa editorial. El arreglo que llegues no debe implicar en que, o sea, o te vas a poner a escribir o te vas a poner a vender, porque si te vas a poner a vender libros, pues mejor autopublica. O sea, ¿qué caso tiene que adquieras un compromiso de 500 ejemplares con una gran editorial, cuando en realidad ahí está toda tu inversión y está todo tu dinero, y si no los vendes, no vas a recuperar? O sea, no, pero es que ya pude publicar con tal sello. ¿Y qué tienes? Están vendiendo el sello en realidad. Entonces, hay sellos muy pequeños o medianos que son muy, muy rentables y son muy agradables como sellos, incluso son muy selectivos con los autores. Eso es lo que yo buscaría como autor. Entonces buscar esta parte y estaría muy seguro de que lo que yo ya estoy presentando es lo que yo me siento seguro de que ya es mi texto para tal aspecto, pero que me retroalimente a alguien, no que yo piense que porque ya lo escribí ya estoy contento de mi texto. Digo, todos estamos contentos con lo que escribimos, pero necesitamos tener un poco de los pies en la tierra y decir, oye, ¿cómo lo ves? Alguien más te puede comentar, y esos comentarios muchas veces son muy buenos. El problema es que a veces no los queremos oír, pero esa es otra historia. Creo que hasta ahí. Definitivo. Yo hace ratito lo comentaba, de pronto somos como que nos dan en el ego cuando nos hacen un comentario, cuando nos dicen, oye, este personaje no cuadra, ¿no? O, oye, esta historia, nos decían ahí, es que esta historia ya la contaron 1000 veces. Hace poco en un live en Instagram, hablaba acerca de todas las series y películas que tocan el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Que digo, por favor, o sea, ya todos fuimos y vinimos y regresamos y ya lo hicieron a través de hoyos y viajes en el espacio y, o sea, de verdad ya es un tema muy acabado. Entonces de pronto cuando alguien nos los dice es así de, no, pues es que eso es súper revolucionario lo que estoy proponiendo. ¿Qué propones? Un viaje en el tiempo. Duren. Angita. Fíjate, ahorita para lo que decía Rafa, pues de que ya estemos seguros de que nuestro trabajo está listo para ser publicado. Por ejemplo, nosotros ofrecemos para todos los géneros que no manejamos, pues ofrecemos el informe del lector profesional, ¿no? Que es un dictamen, sin serlo, es un documento hecho a base de una lectura profesional donde se le dice al autor o a la autora, pues, cuáles son aquellos atributos que ya tiene desarrollados dentro de su obra, cuáles son aquellos que puede mejorar y hacia dónde puede conducir ese texto, ¿no? Pero pues siempre, como dice Rafa, va a depender de que la autora o el autor pues se dejen, o sea, pongan atención en eso, ¿no? Sí, se dejen guiar, exactamente. Y bueno, vamos a continuar con los comentarios por si aquí hay más preguntas. Dice Marta Morgado como pie pequeño. ¿Qué Martita? Ah, ya sé, Marta, el del dinosaurio. Es una microficción muy graciosa a la que todo mundo le ha escrito análisis por doquier y que es pequeñísimo. Que tengo una historia con ese cuento, ¿no? Que de pronto le dice una amiga a otra amiga, oye, ¿ya leíste la microficción del dinosaurio? Y le dice, no, dice esa de que, y cuando desperté el dinosaurio, seguía ahí. Ah, no, pero el fin de semana lo leo. Y nosotros de pronto no entendíamos que era una microficción. Entonces, ahorita que me lo dijiste del pie pequeño, Martita, me acordé de esa anécdota. Y dice, bueno, este es Rafa. Dice, si se quisiera publicar un libro, nos dice Carla, sí, es Carla.
un libro, por ejemplo, de cuento, ¿hay restricciones para que este sea ilustrado? ¿Son los mismos criterios que se usan para dictamen un libro que lleve o no ilustraciones? Anaís. A ver, ¿cómo decía que sí tenía qué? ¿Ilustraciones? Por Que no ejemplo, son mis- yo tengo mi libro de cuentos y mi libro de cuentos yo ya le conseguí a un ilustrador o una ilustradora y ya va ilustrado. ¿Eso también entra dentro del dictamen? Sí, desde luego, bueno, al menos para nosotros sí, porque pues en el caso de nosotros pues no estamos publicando, solo tenemos una colección de libro ilustrado y en realidad pues sí tiene ciertas limitancias, ¿no? Y estamos por sacar una colección, por ejemplo, de literatura infantil y entonces pues ya hemos recibido libros infantiles ilustrados, pero pues sí tienen que tener ciertas características, ¿no? Al menos como cada editorial pues bueno, que publique el libro ilustrado pues tiene pues ciertas características, ¿no? Que depende de su formato, de su colección, que pues van a hacer que pues tenga más peso, ¿no? ¿Cómo decirte? Pues para darle pues respuesta, ¿no? De que sea aceptado o no el libro y sea publicado en la editorial, ¿no? Entonces, sí, pues sí es parte, es otro criterio más, ¿no? Y que depende de, pues esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una colección de poesía y en realidad, por ejemplo, ahí no hemos aunque hemos publicado que se llaman andamios y aunque hemos integrado algunas ilustraciones a color, pues no podríamos publicar un libro completamente ilustrado, ¿no? Porque en este caso, pues no entraría en esta colección que nosotros manejamos. Tendría que salir tal vez, si estamos interesados, tal vez fuera de colección y habría que ver qué formato, ¿no? Podríamos integrar, ¿no? O usar. Pero sí, implica mucho, ¿no? También, pues, la calidad de las ilustraciones, ¿no? Qué ilustrador o ilustradora es, ¿no? Por ejemplo, luego a veces, la verdad, pues, no van de la mano, ¿no? Inclusive, a lo mejor, las ilustraciones no tienen mucho que ver, ¿no? Con el contenido, y entonces pues sí se le hace el comentario, ¿no? Oye, pues tal vez tu contenido vale la pena, pero las ilustraciones no, o viceversa, ¿no? O sea, las ilustraciones están muy bien, puedes tener la misma calidad y todo que el contenido, pero pues no van muy bien, ¿no? De acorde, ¿no? Al menos como comentario, ¿no? Entonces sí sería eso. Ok, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Anaís. Hace un tiempo leí un libro que se llama Corpografías, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y los textos, bueno, ahora sí va a sonar extraño, pero los textos ilustraban a las imágenes y las imágenes a los textos. Entonces, creo que si esto se logra, las imágenes es otra forma de leer algo, es otra forma de expresar algo. Si de pronto tú tienes una ilustración que no va, o sea, por buena que sea, no va no está ilustrando, no está expresando esa parte, no está complementando a tu texto, pues muchas veces es más perjudicial de lo que puede ayudarla, ¿no? Entonces sí, también creo que entra en esta cuestión de, pues, que debe de ser un criterio más a evaluar en una dictaminación. ¿Les parece si seguimos? Dice, o sea que sí es muy importante dejarse guiar en eso de la corrección de estilo. Sí, claro. Dice, ay, qué lindo. ¿De quién, Martita? Es que como fueron en el instante, ya no supe quién. Dice, me parece muy importante lo que refiere Rafa. ¿Es necesario tener una experiencia de briefing con la editorial antes de presentarle un texto, Rafa? Tu micro. Sí, ya está. Sí, menciona que es necesario tener una especie de briefing, que entiendo es que sería como tener ciertas instrucciones
con la editorial antes de presentarle un texto? No entiendo muy bien la pregunta. Como una retroalimentación, ¿no? Antes de... Es como un primer acercamiento, ¿no? Como como esto que decía Anaís de investígale primero de la editorial antes de mandarle tu manuscrito. Carlita, ¿me harías favor de puntualizarnos esta parte para que podamos contestarla? Porque yo la entendí en ese sentido, como que alguien me diga que la editorial en realidad es buena, está trabajando bien, trabaja con calidad, que no lo hace todo express, antes de que yo le envíe mi manuscrito. Y dice, hay horror, tenemos... sí. Creo que eso es básicamente todo lo que tenemos. Estamos ya casi por finalizar, pero si tienen unos minutitos más, yo tengo una pregunta que creo que es muy importante. Y en este sentido sería para cada una de ustedes y cada uno de ustedes es ¿cómo publicamos con ustedes? ¿Les parece si hablamos un poquito de eso? Y si ustedes gustan, pues nos van dejando su correo en el chat para que las personas que estén interesados, pues ya tenemos aquí 3 editoriales de mucha confianza. Entonces, ¿qué les parece si empezamos contigo, Anja? Bueno, si ustedes están interesadas o interesados en publicar un libro de poesía o un libro de biografía o autobiografía, pueden contactarnos a través de luz.besania@gmail.com para concertar una videollamada y a partir de allí podemos irles platicando. Nosotros trabajamos con coediciones. Eso significa que el autor pone el costo de los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. Contribuimos con algunos puntos de distribución, aunque nos hemos estado dando cuenta que las grandes libreras realmente tienen métodos muy engañosos y de poca ventaja para los independientes, pero pues estamos ahí con ellos y también ofrecemos como parte de este servicio la presentación en FIL, ya sea virtual o presencial, depende de qué suceda, así como el acompañamiento también de autores en caso de que no escriban estos 2 géneros, pero quieran un apoyo, una guía o también distribuir su libro digital en plataformas. También a través de ese correo, ahorita les escribo en el chat la dirección. Muchísimas gracias, Anja. Anaís. Bueno, pues si están interesados en publicar cuento, poesía, minificción, por ejemplo, que son los géneros que más publicamos nosotros, incluso novela corta, pues pueden acercarse a La Tinta del Silencio. Nuestro correo es latintadelsilencio@gmail.com, lo voy a dejar en el chat también. Y bueno, pues nosotros aparte, pues bueno, nos enfocamos también a dar servicios editoriales, ¿no? Ahí sí publicamos diferentes, pues cualquier género, más bien vamos dando asesorías, ¿no? Para autopublicación y ya sea para libro impreso o libro digital. Y bueno, en cuanto a nuestra editorial, pues nos encantaría que conocieran nuestro catálogo. Afortunadamente, pues cada año vamos creciendo con más autores contemporáneos y pues de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues nosotros publicamos a autores, ¿no? Que quieran, pues de alguna manera, pues empezar, ¿no? A publicar o de alguna manera, pues, ya han publicado en alguna, ya tienen otros libros, no hay ningún problema, pero bueno, nosotros de alguna manera nos conocen más sobre todo por el género de la minificción, que es donde estamos un poco más fuertes,
y que bueno, estén pendientes de nuestras convocatorias. Nosotros tenemos convocatorias abiertas sobre todo para una colección que se llama Gato Azul, en la que publicamos minificción y música, que por ejemplo es el más reciente, de rockabilly, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para pues participar en estas colecciones, que la verdad nos ha ido muy bien. Y bueno, pues si tienen alguna duda con respecto a la publicación, pues nos pueden hacer sus comentarios directamente en nuestras redes sociales o a la página. Entonces, pues muchísimas gracias, Paola, por la invitación y pues bueno, esperemos que salgan muy interesados, ¿no? Y tengan menos dudas de las que con las que empezaron al principio del programa, ¿no? Tus escuchas. Muchísimas gracias, Anaí. Seguramente sí, porque ya hablamos un poquito de lo que está sucediendo en el mundo editorial, ¿no? Así como que de lo que está bien y también de esos momentos en los que podemos caer en una trampa con estas ansias de publicar. Entonces creo que con eso nos vamos muy ya un poco más informados. Rafa, yo sé que en tu caso tú no eres una editorial que publica libros, sin embargo sí eres una editorial que ofrece los servicios de acompañamiento y de la corrección de estilo como tal. Entonces, ¿nos podrías platicar qué tenemos que hacer para poder acceder a estos servicios contigo? Sí, yo les dejé mi celular para que puedan contactarme. Realmente WhatsApp es la herramienta con la que más trabajo. Y el tema en realidad a mí me buscan las personas para cualquier duda. O sea, no tengo como por decir, un interés en alguna respuesta que sea solo comercial. Me busca, por ejemplo, para asesorarse sobre el ISBN o sobre derecho de autor. A veces simplemente me dicen, quiero saber qué hago con mi libro, cómo lo puedo registrar, y los asesoro. Muchísimas de las cosas que hacemos nosotros no tienen costo, tienen costos muy bajos, porque en realidad les damos esta información inicial para que sepan, incluso los que analizamos, o a veces les decimos en dónde pueden trabajar algún texto. Eso es como nuestra labor social, porque incluso mi esposa tiene un área de publicación de ensayos y que más o menos cubre este fenómeno, porque no es de origen comercial. En el caso del tema de la autopublicación, sí, o sea, si alguien quiere autopublicar, se puede buscar y los asesoramos. Realmente les decimos con, digamos, claridad qué es lo que pueden hacer y que puedan utilizar sus recursos de la forma más apropiada, pues que le saquen el mayor provecho posible. Los libros que hacemos en autopublicación tienen la característica de que los derechos son de los autores y el diseño y todos los archivos que hacemos son de los autores también. Y nos gusta este proyecto, hacemos estos proyectos de forma independiente para que las personas, en algunos casos, me ha tocado ya varios en los que les hacemos un libro y este libro ya terminado, autopublicado, con algunos ejemplares de tiraje corto, van y lo presentan en alguna editorial y eso les facilita la entrada en algunas editoriales más grandes, porque ya ven el libro terminado y dicen, oh, mira qué bonito quedó, tienes no sé, un ejemplar, le das un ejemplar impreso y así no presentas un escrito de forma libre, ¿no? En el caso de la FIL ha funcionado bastante porque es una manera de tarjetear a las editoriales cuando te presentas con un libro terminado, y porque también se ve mucho más serio que te presentes con un libro terminado a que digas, tengo toda la intención de hacer algo y a lo mejor ni siquiera lo voy a terminar, ¿no? Hay otro servicio que ofrecemos y que igual sirve como comercial. Nosotros hacemos mucho tema de revisiones de tesis y de libros de investigación. Entonces, en ocasiones, nos pueden recomendar porque surgen alguna cuestión de
citados y referencias, ese tipo de libros. Nosotros hacemos ese tipo de revisiones y realmente es nuestro fuerte, o sea, en eso es en lo que nos dedicamos y nos gusta muchísimo porque son proyectos en los que ya se tiene un tema, por ejemplo, en el caso del COVID y alguna universidad ya tiene sus autores, ya está dictaminado y nosotros les ayudamos a llevarlo a término, ¿no? Pues básicamente es eso. Mi celular, de verdad, con toda confianza, ahí está para cualquier información. Está mi correo y está, también les voy a dejar la página de Santi, la santiediciones.com, para que puedan ver algunos de los trabajos que hacemos, están ahí ya publicados. Y pues, ¿nos despedimos o todavía no, Paola? No te preocupes, ahorita nos despedimos. Okay. Bien, muy bien. Pues nos decía Carla que sí, en efecto, esto que comentaba, y sí, dado que hay muchas editoriales que trabajan de manera sospechosa, en este sentido de que no sabes ni cómo, ni cuándo, ni qué sí, ni qué no, algunas se ven muy pomposas y de pronto también presentan este tipo de problemas. Carlita, yo te recomendaría que te acercaras a cualquiera de las editoriales aquí presentes, primero que nada. Si tienes cuento, porque yo sé que tú manejas el cuento y si estás como que por ahí de publicar, y si no, que de verdad revisaras la onda de la reputación de la editorial, para que no vayas a tener una sorpresa ya que mandaste el manuscrito y a lo mejor hasta sin registrar o cosas así, no te van a hacer una mal pasada. Así que mejor primero investiga un poquito acerca de la editorial. Y bueno, pues ahora sí creo que son todos los comentarios. Marisol nos dice gracias a todos los ponentes. Muchísimas gracias, Anja, Anaís, Rafa. Y dice Carla Arroyo que muchísimas gracias también por la información. Y pues ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Ya estaremos. Creo que el mundo editorial es enorme, pero sí me encantaría que pudieran conocer a sus editoriales más a fondo, tal vez, y si ustedes están en la disposición, haríamos más adelante un programa para cada editorial y que nos pudieran hablar de sus colecciones, de básicamente todo, de cómo lo trabajan, con quiénes trabajan, etcétera, etcétera. Si ustedes están interesados en hacerlo, y que la gente vea efectivamente que se pueden acercar a ustedes, con qué elementos, con qué tipo de textos, etcétera, etcétera. Y pues muchísimas gracias, quiero agradecerles a todas y todos nuestros ponentes, Anja, Rafa, Anaís, y por supuesto a todas las personas que tuvieron la disposición de venir a escucharnos, de comentar, de preguntar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Paola. Hasta luego. No, gracias a ti, Anaís. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Gracias, mucho Paola. gusto. Mucho gusto. Gracias. En este taller vas a poder obtener las herramientas necesarias para poder identificar y clasificar los componentes y elementos que conforman un texto literario. Cuestiones como el tiempo en la narración, caracterización de los personajes, voz narrativa, género y mucho más. Así que escríbenos aquí a contacto@notasinpauta.com y no te quedes fuera.